Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar un pasaje muy interesante. Un pasaje donde tú y yo podemos aprender técnicas para poder empezar o para poder reempezar. ¿Qué hacer cuando empieza una situación? Probablemente ahora que aparentemente pues parece que va a acabar la pandemia, o tal vez empezamos a vivir una nueva etapa o acostumbrarnos con un nuevo sistema de vida, tenemos que reempezar, tenemos que iniciar, tenemos que arrancar. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para volver a empezar? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues recordemos esta historia hermosa de Nehemías, que van a donde él trabajaba, que era a muchos kilómetros de distancia de Jerusalén. Dices que la muralla está derribada. Te recuerdo que habían sido conquistados. Y el pueblo estaba triste, estaba deprimido, ya tenían 90 años que habían regresado, un poco más, y no habían hecho mucho. Habían sido impedidos por políticos, por situaciones de tristeza, de dolor, por incapacidad económica, por muchas situaciones. Y ahora Nehemías platica con el rey y decide ir y trabajar y hacer un cambio y hacer cosas muy diferentes para poder reactivar la economía, reactivar la política, pero especialmente reactivar una relación con Dios, que en este pasaje vamos a ver cómo tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Te recuerdo que Nehemías oró y empezó a platicar con el rey, y el rey le dio cartas, le dio autorizaciones, y ya tomamos a partir del día de hoy. Bueno, en el capítulo 2 es muy emocionante, porque en el 2:2 dice que Nehemías guardó todo en su corazón. Por supuesto, le estaba platicando con Dios, decidiendo qué hacer, organizando, planeando, tomando previsiones. Pero empezamos hoy el capítulo 3 y podemos ver cómo hay cambios en la vida de Nehemías, porque ya sale hacia Jerusalén a intentar, o más bien con un proyecto de cambiar la situación, el corazón, el desánimo, por supuesto, de reconstruir las murallas y de ayudar a que por medio de Dios levantaran al pueblo de Dios. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer cuando tenemos circunstancias difíciles, cuando queremos empezar o reempezar una circunstancia? Primer punto, enfócate en la edificación. Es decir, trabaja. ¿Quieres cambiar las cosas? No van a pasar solos los cambios, no vas a mejorar solo, la situación no va a cambiar solita, como que, ay, sí, vamos a orar todo el tiempo, que es buenísimo orar, pero ¿sabes qué? La oración nos lleva a actuar. La verdadera oración nos lleva a actuar, nos lleva a hacer cosas, nos lleva a escuchar la voz de Dios y, por supuesto, hacerle caso y obedecer, porque para que ores implica la fe. Y la fe te hace tener acción. Aquí vamos a ver cómo en este capítulo 3, no te lo voy a leer todo, ¿no? Son prácticamente 32 versículos, pero en muchos versículos vemos como no únicamente Nehemías, sino que el trabajo de alguien contagió a otro a trabajar y a otro a trabajar y a otro a trabajar, y de repente consiguen la unidad y todos están trabajando, y ¿sabes qué? Se hace un ánimo de trabajo, cambia esa tristeza, esa manera de deprimirse, porque alguien estaba trabajando. Dios quiere utilizar tu vida y mi vida para motivar a otros a que trabajen, a que se muevan, a que sean productivos, a que no se cansen, a que aunque estén tristes y hay una situación difícil, ¿sabes qué? Me paro y sigo adelante, me sacudo y sigo adelante. Y si me tiran o me caigo, me vuelvo a parar porque Dios está conmigo. Te leo el verso 1 del capítulo 3, perdón. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Elisab con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Y después dice que arreglaron y levantaron las puertas de la torre. Y después en el verso 2 dice: junto a ella edificaron varones de Jericó, y luego edificó Zacur. Oye, qué cosa tremenda. Y en el verso 3 también dice: los hijos de Sena edificaron la puerta. Verso 4, no te lo leí todo, pero estoy intentando que pongas atención en que todos se pusieron a trabajar, y es por eso. ¿Quieres que las cosas cambien? Hay que trabajar. No podemos quedarnos quietos. Verso 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y luego dice el mismo 4, y al lado de ellos restauró Mesulam,
Y en el verso 5, no te leí todo el 4, pero el 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Wow, ¿no te parece hermoso? Únicamente en 4 versículos ya leímos cómo restauraron y restauraron y restauraron y restauraron y seguían restaurando. Luego en el verso 6 dice, enmendaron las puertas. En el verso 7, junto a ellos restauró Melatías. Y así vamos, verso 8, junto a ellos restauraron Uziel. Verso 9, junto a ellos restauró también Rafís. Verso 10, asimismo restauró junto a ellos frente a su casa Gedías. Y así nos vamos verso por verso por verso, donde se repite 1, 2 y hasta 3 veces en un solo verso, cómo se restauró, cómo se unía la gente, cómo restauraban, cómo estaban trabajando. Porque si queremos que cambie la situación, una situación mala, o estamos reempezando, o queremos tener éxito en la vida, no podemos ni debemos de quedarnos quietos. Tenemos que trabajar, tenemos que capacitarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que, dicen algunos, echarnos para adelante. Es decir, que las cosas no van a suceder solas por muy buenas intenciones, muy buenos planes y proyectos que tengas. No caminan solas. Tú y yo tenemos que accionarlas. La fe en acción es a lo que Dios nos llama, y es lo que estaba haciendo Nehemías, enfocándose en el trabajo. Tú y yo tenemos el llamado de trabajar, de enfocarnos. Por supuesto, ya vendrán tiempos en los que podamos tomar descansos, pero en los momentos de dificultad, en los momentos de construcción, de inicio, hay que trabajar, 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 trabajar y seguir trabajando. Porque no podemos edificar si no trabajamos, porque no podemos mejorar o reconstruir si no trabajamos. Y en estos tiempos de pandemia, ¿sabes una cosa? Hay que reconstruir muchos muros, hay que reconstruir puentes, hay que reconstruir vidas, hay que reconstruir estados emocionales, por supuesto, economía, hay que reconstruir incluso relaciones. No quiero opinar mucho acerca del poder judicial y político, pero ¿sabes qué? Podemos mejorar, todos podemos mejorar, y esto se mejora trabajando, enfocándonos en el trabajo, no únicamente criticando la mala de las personas. No, espérame, eso no sirve de nada. Observando la mala situación y poniéndonos tristes. No, espérame, hay que trabajar, hay que seguir adelante. Y entonces sigue el siguiente punto. Primer punto, te recuerdo, enfócate en el trabajo, es decir, enfócate en la edificación. No busques ni pienses nada que no edifique. Edifica, enfócate en la edificación. Y por supuesto, esto implica trabajo. Punto número 2, enfócate en Dios y no en la oposición. Oye, ¿alguna vez te han criticado? ¿Alguna vez han hablado mal de ti? ¿Alguna vez has tenido obstáculos para avanzar? ¿Alguna vez has tenido impedimentos? Dios quiere que nos enfoquemos en el trabajo, que sigamos adelante y que nos enfoquemos en el plan de Dios, no en la gente que habla mal de nosotros. Aquí en este capítulo 4 empieza diciendo el verso 1, te lo leo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Verso 2, y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los tones del polvo las piedras quemadas? Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que de ellos edifican el muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. Wow, esta vez, ¿sabes qué? Este muro no sirve para nada. Estaban criticando, estaban hablando mal de ellos, y que sea quien sea, porque puede ser gente que en su caso sí lo eran, políticos influyentes, parte del gobierno, o puede ser gente que no importa, pero se siente mal que hablen mal de ti, que estás trabajando, esforzándote, empezando a retomar el vuelo, y ya te empiezan a criticar, empiezan a haber impedimentos, empiezan a haber problemas. ¿Sabes una cosa? Siempre que hagamos lo bueno, siempre que estemos trabajando, van a haber impedimentos, va a haber oposición. Siempre que estemos avanzando, va a querer alguien detenernos. Va a haber alguien incluso que nos envidia, que hable mal de nosotros. De hecho, cuando alguien te envidia y habla mal de ti, es porque te admira. Es una admiración superlativa. No te quiero decir que es bendición que hablen mal de ti o que haya impedimentos, pero sabes una cosa, cuando hay impedimentos, cuando hablan mal de nosotros, es Dios quien sale. Cuando tú y yo estamos haciendo el plan, el proyecto de Dios, estamos obedeciendo su proyecto, nada ni nadie lo puede detener,
Porque es el plan de Dios, no es nuestro plan. Estamos únicamente obedeciendo al Maestro, estamos únicamente obedeciendo a Jesús. Me encantó, estaba leyendo un mensaje del mismo texto del hermano Eric, que está en el seminario, y decía en sus escritos, es que sabes que es como si fuera una ópera, como si fuera una obra de teatro, como si fuera una obra musical, y Nehemías es quien lleva la batuta, pero en realidad quien es el actor principal es Dios. Y así es en nuestra vida. Pueden hablar mal de ti, mal de mí, y aparentemente tú y yo somos la comidilla de todos. Pero sabes una cosa, el actor principal es de Dios. No depende de ti y depende de mí. Depende de Dios. Porque cuando tú y yo conocemos y obedecemos su plan, nada ni nadie puede detenerlo o impedirlo, aunque sí van a intentar, aunque sí van a buscar que nos debilitemos moralmente, físicamente, podemos decir hasta jurídicamente, porque van a tratar de buscar impedimentos para detenernos. Pero cuando nos mantenemos fieles, cuando nos mantenemos trabajando, cuando luchamos, cuando vamos adelante, cuando brincamos los obstáculos, cuando los quitamos y cuando nos enfocamos en Dios, tenemos menos distractores y ponemos nuestros ojos en la meta. Y es por eso que podemos seguir yendo hacia adelante. Porque si nos detenemos a ver, está lo mal en nosotros, oye, nos estancamos, perdemos tiempo. Sigamos adelante, sigamos con el primer punto trabajando, pero en el punto 2 acuérdate de no distraerte. Pon tus ojos en la meta. A veces es bueno recordar cómo en las competencias, cuando van corriendo en el hipódromo, a los caballos le ponen unas cosas aquí para que no volteen a ver y no se distraigan con los demás caballos. Tienen que seguir viendo el camino. Cuando tú y yo vemos el plan de Dios, cuando tú y yo contemplamos el plan de Dios, cuando tú y yo observamos la gracia, el amor y la misericordia de Dios, nada ni nadie nos puede detener, porque tus ojos y mis ojos estarán fijos en Dios, en sus planes, en su palabra, en Él mismo. Y aunque quieran detenerlos, tú y yo vamos a estar con las fuerzas de Dios y no con nuestras fuerzas. Punto número 1, te recuerdo, esfuérzate en la edificación, es decir, en el trabajo. Punto número 2, esfuérzate en Dios y no en la oposición. Recuerda, dicen algunos, a palabras necias, oídos sordos. No te enfoques en la crítica, como en las cosas que te quieren impedir, la gente que habla mal de ti, en la oposición. Siempre va a haber, por supuesto, hay que seguir adelante, hay que estar preparados. Más adelante vamos a ver cómo ellos, cuando los querían atacar, con una mano estaban construyendo y con la otra tenían la espada por si llegaban. Hay que tomar provisiones, por supuesto, pero la obra no se detiene. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Dios, la obra no se detiene. Y tercer y último punto, enfócate en la ética o enfócate en el estilo de vida, en el amor de Dios, porque sabes una cosa, podemos estar haciendo algunas cosas y podemos sin querer salirnos de la ética, de los planes, de las normas de Dios, del amor de Dios. De hecho, Dios nos pide desde el principio que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Incluso nos habló de aquella norma o ley de oro, que dice que hagamos a otros lo que queremos que otros nos hagan. Dios nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que nos ayudemos, que amemos al prójimo, que seamos misericordiosos, que tengamos gracia con el prójimo. ¿Y eso por qué? Porque eso refleja el carácter, el amor de Dios, refleja que conocemos a Dios. Cosa en el capítulo 5, de hecho se llama la abolición de la usura, porque los judíos entre ellos mismos se prestaban dinero y cobraban intereses sobre intereses sobre intereses. No sé si has quedado de ver, no quiero decir que Coppel o Electra, pero ya los dije, ¿verdad? Pero vamos a pensar en una tarjeta de crédito bancaria. Si tú no le pagas a tiempo, si tú no pagas el mínimo, si te cobran interés, y si tú no pagas el interés, viene interés sobre interés sobre interés, y después de cierto tiempo puedes deber hasta 10 veces o más lo que quedaste a deber de inicio. Y tú puedes decir, qué usureros, qué bárbaro, ¿cómo hacer? Pedí 500 pesos y ya pagué 800 y sigo debiendo los mismos 500. Eso se le llama usura. Y cuando tú y yo hacemos cosas no en pro, no en beneficio, sino abusando del que no tiene dinero, abusando del prójimo, no intentando ayudar a mi prójimo, no amando a mi país, a mi pueblo, a mis hermanos que creen en el único y verdadero Dios, cuando yo estoy enfocado en otra cosa y no en la ayuda, estoy lejos del amor de Dios. Y es por eso que de repente llega Nehemías y se da cuenta que se cobraban usura entre los mismos judíos. O sea, ya no era el problema
Tobías y Sanbalat que hablaban mal de ellos. No había el problema, bueno, sí había, pero ese no era el asunto en este punto. No eran los enemigos de fuera, sino eran los de adentro, que estaban cobrando usura, estaban cobrando interés sobre interés y no dejaban crecer el trabajo. ¿No te parece cosa tremenda? Bueno, pues sigamos adelante, pero para seguir adelante tenemos que esforzarnos para ver el mundo, para tener una cosmovisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que la palabra de Dios rija nuestra vida, que la palabra de Dios sea nuestra norma de fe y conducta en todos los sentidos y que no nos desviemos. Es que tenía necesidad o porque estábamos en crisis o porque no tenía dinero o que no hay pretexto. Tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos y tenemos que tener esa sensibilidad de poder ayudar a otros y jamás abusar de que podemos o de que tenemos. Dios nos da las cosas. Todo lo que Dios nos da para bendecir a otras personas. Y cuando no lo entendemos, nos estancamos, nos debilitamos, nos alejamos del ADN de Dios. Pero Dios quiere que nos parezcamos a Él. Dios quiere que tomemos de su gracia, de su amor, de su misericordia y que la utilicemos en pro de otros. Recuerda, en estos tiempos, proyectando para el 2022, esos tiempos de que aparentemente acaba un tiempo pandemial, aunque tal vez empiece otro, pero que ya queremos reiniciar, ya queremos salir adelante, ya queremos reactivar algunas cosas, ya queremos cambiar las cosas. Punto número 1, tenemos que esforzarnos sin trabajar. Punto número 2, tenemos que enfocarnos en Dios y no en los problemas o la gente que quiere causarnos problemas o en los obstáculos que se postran o que tenemos o que se muestran en el camino. Y punto número 3, tenemos que vivir con la gracia, con el amor, con la misericordia de Dios, por supuesto, con su palabra que debe ser la que rija nuestras vidas. Y por supuesto, aquí Nehemías no tenía el ejemplo, pero tú y yo sí tenemos el ejemplo de Cristo Jesús, del Mesías, cómo vino, amó, se entregó, cómo nos dio una clase de ética, como una clase de amor, una clase de gracia, de misericordia, de perdón, de interés por el prójimo, que tú y yo tenemos que poner en nuestro diario vivir. Estemos en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estemos haciendo negocios, tenemos que amar y servir al prójimo y no abusar de nuestro poder o de que tenemos algunos recursos que la demás gente no tiene. Utiliza tus recursos para bendecir a otros. Trabajemos, sigamos adelante, enfoquemos nuestra mirada en Dios, dejemos que Él nos dirija y por supuesto, no nos distraigamos con nada ni con nadie. Trabajemos. Dios quiere que salgamos de esta y que vayamos adelante. Por supuesto, reempecemos o empecemos de la mano de Dios. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto.